Buenos días. ¿Se me escucha? ¿Por qué no escucha el buenos días? Buenos días. Ahí está. ¿Cómo estamos? Ah, ahí está. Normalmente me esperaba eso de Maggie, ¿no? ¿Y tú? Dice. Gracias, Luz. Qué lindo es ver a la iglesia. Veo caras conocidas, caras que no veíamos hace mucho tiempo, caras nuevas también. Pero sé que Dios nos llama a cada uno para que vengamos a congregarnos, vengamos a escuchar su palabra. Estemos como estemos. Tal vez hayamos venido con una petición, tal vez tengamos una angustia en el corazón, tal vez tengamos un clamor para Dios, pero Dios nos escucha. Dios escucha nuestro clamor. En Jeremías 3:33 nos dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a Dios y hoy Él nos va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Porque cuando uno clama a Dios, Dios responde. Y es de verdad una bendición poder predicar la palabra, porque cuando uno predica la palabra, cuando la palabra es predicada, la bendición ya está ahí. Porque la palabra de Dios trae bendición, trae libertad, nos hace libres. Lo que yo vaya a decir no vale nada si no está apoyado en la palabra de Dios. O sea que vamos a poner este mensaje que Dios nos tiene preparados con su palabra, lo vamos a poner en oración. Oremos. Gracias, Señor, por este día, porque tú nos reúnes, porque tú nos amas y tú como un padre quieres que te escuchemos, Señor. Gracias para usar a servidores tuyos como Jim, como el grupo de alabanza, como yo, Señor, para que podamos, Señor, hacer también tu obra. Gracias por reunir a todas las personas aquí, Señor, a todas tus ovejitas, para que nosotros podamos escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno, Señor, y te damos gloria por todo, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. El mensaje del día de hoy es sobre la historia de Zaqueo. Ahora, la historia de Zaqueo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 19 y vamos a leer del 1 al 10. Y dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Lucas tiene una manera de contar las cosas muy precisa, muy específica. Él era médico, se lo conoce como médico, y es así por eso que da muchísimos detalles. Y cada detalle en la palabra, porque la palabra de Dios es completa, es viva y eficaz, y cada detalle cuenta. Es por eso que cuando vemos este recuento, Lucas dice cada detalle. El primer detalle que Lucas habla es que ¿dónde se encuentra este Zaqueo? En Jericó. Jericó aparece varias veces en los evangelios.
Nos acordamos de Jericó cuando en el capítulo 18 en Lucas, en las afueras de Jericó, Jesús sana a un ciego. Había un ciego que estaba gritando por la ayuda de Jesús. Decía, socorro, socorro, hijo de David. Y Jesús fue y le sanó. También en Jericó ocurre, bueno, camino a Jericó, la historia del buen samaritano. Nos acordamos que cuando esta persona iba camino a Jericó, lo atacaron. O sea que Jericó es un lugar específico, es un lugar estratégico en la palabra. Y Jericó era un oasis en pleno desierto, en medio del desierto. Era un lugar con vida, bendecido, ¿no? Y es aquí donde pasa la historia. Luego también nos dice Lucas que había un hombre llamado Zaqueo. Y creo que muchos de nosotros ya conocemos a Zaqueo. No es un personaje que se lo conoce mucho en la palabra. Sobre todo los niños en la escuela dominical lo conocen. Em, Hay una pequeña canción también sobre Zaqueo. No se las voy a cantar por cariño a ustedes, porque ya no quiero que se vayan. Pero empieza así la canción. Zaqueo tan pequeño fue que a causa de la multitud a un árbol sicómoro se subió para poder ver a Jesús. Imagínense la canción, ¿ok? Pero eso es lo que más se sabe de Zaqueo, que era pequeño. Y es lo que retenemos, Zaqueo pequeño. Ahora, ¿qué nos dice Lucas con todos sus detalles de quién es Zaqueo? Primeramente, sí, Zaqueo era pequeño, porque dice la palabra que era bajito de estatura. Incluso para los estándares de esa época, sabemos de que vamos creciendo un poquito y todo, y en esa época tal vez eran un poco más pequeños. Zaqueo era más pequeño que eso. Ahora, no sé si las personas altas saben lo que es ser bajito, pero las personas bajitas como yo y como muchos aquí de nosotros, ver un evento, ver una multitud, ver un concierto es un martirio. Porque sabemos que delante de nosotros siempre van a haber personas más altas que tú. O sea que cuando vemos una multitud sabemos que no vamos a poder ver lo que está pasando, a menos que lleguemos primero. Para Zaqueo era lo mismo. Zaqueo veía toda esa multitud y decía, no voy a poder llegar a Jesús. Ahí está. Otra cosa que sabemos de Zaqueo era que él era judío. Nos lo dice Jesús. Al final de todo este recuento nos dice, porque él también es hijo de Abraham. Él era judío. Otra cosa que sabemos de Zaqueo es que era un publicano. Los publicanos eran los recolectores de impuestos de esa época. Es decir, eran aquellos que recolectaban los impuestos del pueblo judío. Como sabemos bien, el imperio romano había conquistado todo este territorio. ¿Y qué hacían? Pues pedían un impuesto, decían, nosotros los hemos conquistado, páguenos. Muy bien, pero no eran los romanos quienes les iban a cobrar. Ellos iban a ahorrar los problemas. Eran los romanos que empleaban a los publicanos, a judíos del mismo pueblo, para que vayan a cobrarles a sus hermanos. O sea que eran odiados. Y también se los conocían como ladrones. ¿Por qué ladrones? Porque también sabemos de que los romanos le decían a los publicanos, ok, aquí está una cuota. Esto es lo que tú tienes que cobrar. Pero si cobras más, es para ti. Te lo puedes embolsillar. O sea que los publicanos literalmente le estaban sacando plata, dinero, de su propio pueblo para hacerse ellos mismos ricos. Y Zaqueo no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos. O sea, imagínense cuán codicioso, cuán ambicioso ha debido ser él para que los romanos lo nombren jefe. Nos podemos imaginar de que Zaqueo era odiado por todos, por los romanos porque lo utilizaban, por los judíos porque se sentían robados. ¿Quién tendría pena de Zaqueo? ¿Quién tiene pena de un rico? ¿Quién tendría pena, sobre todo de un rico que sabes que se hizo rico con tu dinero?
O sea que de todos los personajes que vemos en los evangelios, de las prostitutas, de los ciegos, de los leprosos, el peor candidato para una historia de salvación es Zaqueo. Porque al menos en el ciego no tenía pena. De Zaqueo nadie tendría pena. Y aún así Jesús lo usó. Aún así Jesús lo usó. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el amor cubre una multitud de pecados. Así es nuestro Dios. Sabiendo esto, con todos estos pecados, con todos estos defectos, Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía llegar a él. Habían muchos obstáculos delante de él. El primer obstáculo, estos obstáculos igual los podemos ver nosotros para llegar, para acercarnos más a Jesús. El primer obstáculo era la gente. Zaqueo veía la multitud y decía, yo no puedo acercarme porque hay mucha gente delante. Pero también, más adelante en la historia, habían personas de que cuando Zaqueo se acercó a Jesús, cuando Jesús fue donde Zaqueo, decían, mira este Jesús que está con un hombre pecador. O sea que también la gente impedía este acercamiento. Vemos con el ciego, con la curación, con la sanación del ciego, vemos que el ciego gritaba, el ciego clamaba a Jesús, le decía, Hijo de David, ayúdame. ¿Y qué hacía la multitud? Le decía, cállate, cállate. Y muchas veces vamos a ver que son las personas quienes impiden que se acerque uno a Dios. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces pueden ser los seguidores de Cristo quienes impiden que se acerquen a Cristo. Porque ¿quiénes eran estas personas que le decían al ciego que se calle? Aquellos que lo estaban siguiendo. ¿Quiénes eran estas personas que les decían a los niños que se vayan, que no se acerquen a Jesús? Los seguidores de Jesús. Dime tú, hermano, hermana, ¿alguna vez has sido piedra de tropiezo para el que se está acercando a Jesús? ¿Alguna vez nosotros hemos impedido a alguien que se acerque a Cristo? Y podemos hacerlo si alguien pasa por esa puerta y lo juzgamos. Podemos hacerlo murmurando el uno del otro. Podemos ser nosotros piedra de tropiezo. Y a veces nosotros somos aquellos quienes nos alejamos a causa de un hermano, a causa de una hermana. Y si eso te ha pasado, hermano, hermana, si te has alejado de la fe por algún hermano o hermana, te digo una mala noticia que va a seguir, que va a volver a pasar. Que el hermano y la hermana siempre te pueden defraudar. El hombre siempre te podrá defraudar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no somos Cristo. Tenemos muchos defectos, una mala mirada, algo, lo que sea. Te digo otra cosa, de que te alejes de la iglesia, de una iglesia, no quiere decir que te alejes de Dios. Ok, sí, pero quiere decir que no estás cumpliendo con lo que Él te dice, que es no dejen de congregarse. Porque tantas personas que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sí, la iglesia está llena de enfermos porque es un hospital para el pecador, porque el único perfecto es Cristo Jesús y el que se diga perfecto no lo es. O sea que si tú te vas a salir de una iglesia, por eso vuelves iglesia. Vuelve ahí, vuelve a congregarte, porque siempre vas a tener algo que te decepcione. La palabra nos dice con los ojos fijos en el pastor.
No, con los ojos fijos en el grupo de alabanza. No, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y es ahí donde tiene que estar nuestra mirada. La palabra nos dice, sopórtense unos a otros. O sea que si hemos estado ahí, si nos hemos alejado de un lugar, pongámonos en la reflexión. ¿Dónde me estoy congregando? ¿Dónde me dice Dios que me congregue? Porque no me estoy congregando por el hermano y la hermana, me estoy congregando por Dios, para soportarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para hacer bendición para el hermano y la hermana. Si nosotros hemos sido esa piedra de tropiezo, Dios siempre nos da oportunidad, porque es posible que vuelvas a cruzar esa persona. Es posible de que puedas hablarle a esa persona. Preocupémonos los unos por los otros. Si vemos una silla vacía, pensemos, ¿dónde está esta persona? ¿Por qué no estoy yo ayudándole? ¿Por qué yo no estoy hablándole? Tomémonos un café. Hace tiempo que no vienes. ¿Qué es lo que está pasando? Tomémonos algo. Estemos ahí. Hablemos. Preocupémonos. Y es así como podemos nosotros ser de bendición y que Dios nos diga, tú has apacentado mis ovejas, porque es para eso que estamos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es el primer obstáculo que muchos enfrentan, es las personas, la multitud, la gente. El segundo obstáculo es el orgullo. El orgullo. Uh, Exactamente. Zaqueo era un jefe, era un gran dirigente, un gran director. Tenía mucho dinero, tenía mucho poder. ¿Por qué él va a ir y se va a humillar ante Jesús? ¿Por qué él se va a ir a subir un árbol como un niño solo para ver a Jesús? Pero muchas veces nosotros podemos tener mucho orgullo, pero la palabra nos dice, deja tu orgullo a un lado. Acércate a Cristo en sencillez y en arrepentimiento. Vamos a leer Santiago 4:6. Santiago 4:6 que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el que se enaltece será humillado y el que se es humillado, el que se humilla, será enaltecido. O sea que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, humillémonos nosotros mismos, dejemos nuestro orgullo al lado. No importa quién eres, no importa cuánto ganes, no importa tu estatus social, tu círculo, quién conozcas, yo soy este, yo soy el otro. No importa eso, no importa qué es lo que van a decir tus amigos, tus amigas cuando sepan que tú eres cristiano. Eso no importa. No importa quién eres, lo que importa es quién es Él. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo se llega al reino mediante Él. Dejemos nuestro orgullo a un lado. En Mateo 5:5 nos dice la palabra, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El tercer obstáculo que muchas veces podemos ver acercándonos a Jesús es el amor al dinero. El amor al dinero, porque una persona tan rica como Zaqueo muchas veces puede poner el dinero como prioridad. Puede, puede decir que el dinero le facilita todo. El dinero te da poder. El dinero te da comodidad. ¿Quién no quisiera viajar en primera clase en un avión? Pero el dinero también te destruye, porque el dinero es peligroso, porque quien pone el dinero en primero no puede servir dos maestros. La palabra nos dice así, que es más difícil
No, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede poner el dinero como prioridad en su vida, que solo le importa el dinero y no puede servir a dos maestros. Eso le pasó a este joven rico. Nos acordamos de esa historia, ¿verdad? Que era un joven rico, era alguien bueno, alguien que hacía todo lo que se debía hacer, que seguía la regla, que daba incluso a los pobres un poco. Pero cuando Jesús le dijo, vende todo y dáselo a los pobres, él estuvo triste porque no podía hacerlo. Es ese el peligro del amor al dinero, cuando tú no puedes dejar el dinero. Y hay tantas fuentes, tantos libros ahora, tantos podcasts, tantos grupos de Facebook que nos atacan con eso de una manera muy sutil. Nos dicen, ten una mentalidad de millonario. Jubílate antes de los 30 años. Te doy esta estrategia de trading y así te vas a hacer rico. Padre rico, padre pobre. La mayoría de estos están hechos por personas que nos están vendiendo eso para ellos hacerse ricos. La mayoría de estas cosas, de estos libros, de estas fuentes, de estos grupos, te ponen en la cabeza cuál es tu objetivo en la vida: ser rico. La riqueza, el dinero, ya no se vuelve un instrumento, sino se vuelve un objetivo. Y ese es el amor al dinero. Eso es lo peligroso del amor al dinero, que te va engatusando poco a poco. Y cuando ya no puedes dejar de pensar en el dinero, es ahí donde te dices, wow, me he vuelto esclavo. En Eclesiastes 5:10 nos habla la palabra sobre esto. Lo vamos a leer, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Muchas personas que quieren tener más y más y más y más. ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo es mucho? Y el que busca el dinero no descansa porque siempre pueden haber más. Y el dinero uno lo puede perder. El dinero uno lo puede malgastar. El dinero te lo pueden robar. El que busca a Dios, el que encuentra a Dios, sí descansa. Descansa en Él, porque ha hallado lo necesario, ha hallado el tesoro más grande, que es la salvación y la vida eterna. El dinero uno lo puede perder, la salvación no se pierde. El dinero te lo pueden robar, nadie te puede robar tu salvación. Porque eso no depende de ti, hermano o hermana, depende de aquel quien te salvó, que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Pon tu fe en Cristo Jesús, porque su salvación es para siempre. Y a pesar de que Zaqueo tenía muchas razones que lo impedían acercarse a Jesús, estaba la multitud, estaba el orgullo, estaba el dinero, Zaqueo decidió ir al encuentro de Jesús. Y había una multitud que le impedía ver a Jesús. No importa, habrá otro camino. Había un árbol que se podía subir para verlo. Ok, pero qué humillación subirse a un árbol. No importa, lo tengo que hacer porque Zaqueo necesitaba ver a Jesús. Él necesitaba ver a Jesús porque tenía un vacío tan grande que ni el dinero ni el poder podían llenarlo. Y al mismo tiempo tenía un peso enorme, el peso del pecado. Es por eso que con este vacío, con este peso, se subió a ese árbol esperando ver a Jesús. Es posible que, bueno, sabemos que Mateo posiblemente haya escuchado, Zaqueo haya escuchado el mensaje de Jesús. Esta persona que estaba perdonando pecados, y él tenía muchos para perdonar. Esta persona que hablaba del reino de Dios, y es lo que necesitaba Zaqueo. Posiblemente incluso Zaqueo había escuchado sobre Mateo, otro publicano que había sido llamado por Jesús. Tengo una oportunidad, tengo una esperanza, si le ha perdonado él, ¿por qué no a mí? Puedo ir. Y es con esta esperanza
que Zaqueo se subió. Y cuando tu corazón clama a Dios, Dios responde. Vamos a leer el Salmo 42, del 1 al 2. El Salmo 42 del 1 al 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y a veces ya ni siquiera nuestros labios claman a Dios, pero nuestro corazón está gritando por Él, está clamando por Él. Y cuando uno clama a Dios, Él ya responde. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, hermana, clama a Dios. Busca a Dios y Él te responderá. Y su palabra dice que incluso antes que termines tu frase, Él ya te ha respondido. Lo leemos en Isaías 65:24. Dice Dios, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. Clama a Dios. Jesús respondió a esa mujer que había sangrado durante años, que lo buscaba. Él la respondió porque ella lo buscaba de todo corazón. Jesús respondió a ese centurión porque el centurión tenía fe de que Jesús iba a cumplir lo que él le pedía. Si tú lo buscas de todo corazón, no tengas la menor duda de que su respuesta ya está ahí. Y ahí, desde ese árbol, viendo a Jesús a lo lejos sin nada más que ofrecer, Zaqueo oyó su nombre ser llamado. Zaqueo, date prisa, bájate de ese árbol, porque es necesario que hoy venga a tu casa. Tal y como Zaqueo, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te dice hoy, bájate de ese árbol, que es necesario que yo venga a tu casa. Y tal vez tú todavía no lo hayas aceptado como Señor y Salvador a Jesús, pero hoy Jesús te dice, bájate de ese árbol, que es necesario que yo venga a tu casa. Deja de ser un espectador en la fe. Deja de ser esa persona a quien le cuentan de Dios. Tal vez hayas escuchado hablar de Dios, de tu hermano, de tu hermana, de tus padres, de tus amigos, pero tú nunca lo hayas encontrado. Es hoy quien te dice Jesús, bájate de ese árbol que yo quiero conocerte, quiero construir una relación contigo, que vivas el perdón y el amor infinito de Dios. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Si todavía no has aceptado a Jesucristo, la primera cosa que tienes que hacer es abrir tu corazón para que Dios entre en tu casa. Y va a ser una bendición que nunca te hubieras imaginado, más grande que cualquier cosa. No esperes más. Le dice, date prisa porque lo tienes que hacer lo antes posible. No sabes lo que te depara después. Dios te da una oportunidad. Hazlo. Y Jesús llamó el nombre de Zaqueo, y Zaqueo gozoso se bajó de ese árbol, le abrió las puertas de su casa y le dio la bienvenida. Y ahí vemos que Zaqueo tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué genuino? Porque la ley judía dice que cuando uno roba algo, tú tienes que devolver obviamente lo que has robado, pero también tienes que devolver 20% más en daños y perjuicios. Lo que Zaqueo dijo es que yo no voy a devolver el 20%, yo voy a devolver 4 veces más de lo que he robado. Es decir, no el 20%, sino el 400%. Y no solo eso, sino que voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Un corazón arrepentido no hace solo lo que necesita hacer, sino que reconoce su pecado.
toma responsabilidad y hace más de lo que se le pide, porque siente el dolor del pecado en sí. Y es ahí donde vemos que Zaqueo tenía un arrepentimiento genuino y cambia de camino. Y hay algo en el llamamiento de Zaqueo que me parece muy interesante. ¿Saben qué quiere decir Zaqueo? Zaqueo quiere decir justo o inocente. Justo o inocente. Imagínense, es esa persona que les estaba robando a sus hermanos, es justo o inocente. Y él no es el único quien tiene un nombre nada que ver con lo que hacía. Vemos a Mateo, otro publicano. Mateo, ¿qué quiere decir? Regalo de Dios. Regalo de Dios. Imagínense los otros judíos que el regalo de Dios les está quitando su dinero. No es el único. Saulo. ¿Qué quiere decir Saulo? Deseado. Deseado. Imagínense Saulo, el deseado, que iba matando a los cristianos. Pero Dios no nos ve con los ojos de los otros. Dios ve el corazón. Dios ve lo que es invisible. Dios ve el propósito en ti. Y es por eso que Jesús llamó a Zaqueo. Y la historia de Zaqueo, hermanos, hermanas, nos muestra que pueden haber muchos obstáculos para acercarnos a Jesús. El orgullo, el dinero, puede haber también las multitudes, las personas, todos estos pueden ser obstáculos para acercarnos a Jesús, pero siempre hay un camino. No hay obstáculo demasiado grande como para impedirnos acercarnos a Jesús. Lo importante es buscar a Dios con todo tu corazón y Él te responderá y te llamará por tu nombre para entrar en tu casa y que lo conozcas. Y seguir a Cristo, hermanas, hermanos, no es fácil, no es nada fácil. Tomar esa cruz y seguirlo es una decisión de todos los días y es difícil. Si tú piensas que siguiendo a Cristo vas a ser popular, estás equivocado. Porque van a haber personas que te van a odiar por ser cristiano. Porque el mundo ve lo que es de Dios como locura. Porque el mundo no ve los mismos ojos con los que nosotros vemos. Si tú crees que seguir a Cristo te va a dar mucho dinero, estás equivocado. Porque probablemente sea lo opuesto, que seas como Zaqueo, que tengas que dejar todo para seguirlo. Pero sabemos nosotros que la bendición, el tesoro, lo tenemos con la vida eterna y ese es el más grande tesoro que el dinero no puede comprar. No se hagan riquezas en este mundo donde la polilla se las va a comer. Seguir a Cristo es la mejor decisión porque prefiero yo estar bien con mi Dios y ser juzgado por los hombres que estar bien con los hombres y ser algún día juzgado por Dios. Y tal vez tú como Zaqueo hayas sentido el rechazo, hayas sentido que el enemigo te ha llamado por cada uno de tus pecados, te ha dicho cada uno de tus defectos, que te ha dicho que estás subido de peso, bajado de peso, que estás muy bajito, que estás demasiado alto, que eres un extranjero, que eres una extranjera, que el enemigo te ha cambiado tu nombre y te ha dado todos sus defectos. Pero yo te digo algo, tú tienes un Dios en el cielo, un Padre celestial que te ama y te llama por tu nombre, que te llama por tu nombre, porque Jesús llamó a Zaqueo, Zaqueo, porque no era Zaqueo justo, pero fue justificado por la fe. Y es eso lo que Dios nos dice, tú tienes una identidad y tu identidad es hijo
de Dios, hija del Altísimo. Y es eso lo que nos dice Dios. En Isaías 43, del 1 al 2, nos dice la palabra: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y sabes qué, hermano, hermana, tú tienes muchísimo valor. Tú tienes mucho valor, porque a los ojos de Dios tú eres precioso, tú eres preciosa, porque Él mandó a su Hijo por ti. Mandó a su Hijo para que tú lo conozcas y seas salvo. Tanto tú como yo estábamos en ese árbol, estábamos en ese madero. ¿Y qué nos dice la palabra sobre aquel quien cuelga en ese madero? Aquel que cuelga en ese madero está maldito, nos dice en Deuteronomio. Pero Jesús nos dijo: bájate de ese árbol y ven a mí. Y fue Él quien se puso en ese madero. Fue Él quien se cambió por nosotros y nos dio libertad. Nos dio una vida nueva, nos dio libertad. No para que vivamos con culpa, como muchos viven culpables, con un Dios crucificado que no se levantó de una cruz. No para que vivamos con culpa, sino para que vivamos con libertad. Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. Y vamos a terminar con Isaías 43:4, porque dice la palabra: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios te ama, Dios te ama, y te dice: bájate de ese árbol, que hoy a tu casa iré, porque la salvación ha llegado a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa, hermano, hermana. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por tu salvación, que es el tesoro más preciado, Señor, más preciado que el oro, más preciado que el dinero, Señor. Eres tú, en la vida eterna, Señor, en la promesa, Señor, porque tú no te olvidas de tus promesas, Señor. Gracias, Padre, por lo que hemos escuchado, Señor, de tu palabra. Sabemos de que tú has tocado cada corazón, Señor, de una manera u otra, Señor. Te pido, Señor, de que esta palabra vaya creciendo en nuestros corazones, Señor. Queremos tener tu palabra en nuestros corazones, Padre, a lo largo de nuestra semana, Señor. Y saber que tú nos llamas por nuestro nombre, Señor. Que tú nos amas y que podemos tener muchos pecados, Señor, pero que tú nos has limpiado, Padre. Gracias por habernos llamado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.